Buenas tardes, traders. Bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre trading. Y bueno, pues vamos a aportar valor, que ya hacía tiempo que no subíamos nada con referente a formación. Vamos a subir un vídeo súper importante sobre un análisis rápido que vamos a hacer sobre los pares mayores. Vamos a hacerlo sobre los pares mayores y vamos a hacer también uno sobre los índices para ver un poco qué podemos esperar en los próximos días o semanas en tanto pares mayores como índices, ¿vale? Entonces, empezando primeramente por pares mayores, si analizamos primeramente el índice del dólar, que siempre es el punto de referencia, ¿vale? Si yo me voy directamente al, al índice del dólar, hay un punto importante que es que a nivel de análisis fundamental, si nos centramos en el análisis fundamental, veréis aquí muchas rayas y muchas líneas y muchos indicadores, pero son fundamentales saber cómo se mueve el precio, que se mueve a nivel fundamental sobre todo, el saber cómo está posicionado las grandes instituciones, sobre todo cómo está posicionado los comerciales, que es el punto clave de todo, puesto que es el dinero inteligente, nunca nos cansaremos de decirlo, o sea, los comerciales es el dinero inteligente, yo tengo que saber seguir perfectamente el rastro que están generando los comerciales y podemos ver en puntos importantes de cómo, pues, en posiciones de venta de los comerciales solamente tienen, por ejemplo, actualmente un 21%, así lleva aproximadamente desde el mes de abril, o sea, estamos hablando que llevan prácticamente desde el mes de abril, mayo, junio, julio y agosto, casi 5 meses, en el cual están posicionados todo el tiempo con solamente un 21, 24, 25% de posiciones de venta, en el cual, bueno, pues eso da señal de que lo que están haciendo realmente, como podemos ver en las posiciones de compra de los comerciales, que es esta línea azul que tengo aquí, como han subido desde un 5% hasta un 37% del total del mercado en posiciones de compra en los últimos meses desde el mes de abril. Es decir, es una clara acumulación impresionante por parte comercial de posiciones de compra, para nada interesado en vender y sí mucho para seguir posicionándose y acumulando posiciones de compra. Si aquí vemos también el punto de las posiciones netas de los comerciales, vemos que sobre la línea cero llevan también desde el mes de abril acumulando grandes cantidades, que eso es muy importante, puesto que hemos visto que cada vez que ocurre esto de estar acumulando por encima de esta línea verde, que es la línea cero de las posiciones netas de los comerciales, siempre que está por encima de esta línea cero, posteriormente, una vez que ya sale de esa línea cero, automáticamente se genera un gran impulso alcista en cuanto al índice del dólar. Entonces, la pregunta es, bueno, David, ¿y si todo está alineado desde el mes de abril en posiciones de compra? Y soléis decir siempre que los movimientos o el precio lo mueven los fundamentos. ¿Cómo es que desde el mes de abril, cómo es que desde el mes de abril que están posicionados y están en esas posiciones, no se ha movido el precio en absoluto? Bueno, pues porque evidentemente el conjunto de análisis fundamental junto a análisis técnico es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no me vale solamente analizar el análisis fundamental sin tener presente en qué situación a nivel de análisis técnico estamos. Y por supuesto, no me interesa tampoco analizar solamente el análisis técnico sin tener presente cómo están posicionados las grandes instituciones en este mercado. Este punto es súper importante. Entonces, lo que tenemos que tener siempre presente es alinear ambos mundos para que cuando ambos estén alineados a nivel de que ambos nos esté dando una gran oportunidad de compra a nivel swing o a nivel intradía, pues evidentemente podemos aprovecharnos de esas oportunidades, ¿vale? Entonces, como por ejemplo está pasando actualmente en los índices, ¿vale? Que eso lo veremos en el siguiente vídeo. Está alineado tanto a nivel de análisis técnico como a nivel de análisis fundamental. Entonces, el punto es, bueno, análisis fundamental ya lo hemos visto, está clarísimo que desde el mes de abril están acumulando grandes cantidades de contratos en este caso los comerciales, que es el punto más importante. No me interesa nada saber qué hacen los no comerciales y no me interesa en absoluto saber qué hace el retail, evidentemente. Bueno, el retail en caso me interesaría saberlo, pero para hacer lo contrario de lo que está haciendo el retail, ¿vale? Entonces, el punto es unificar análisis sistémico y análisis fundamental. Bueno, y análisis técnico, ¿por qué supuestamente tenemos esta línea en rojo? Bueno, pues lo tenemos por la siguiente razón. Hemos mencionado en muchas ocasiones el punto de que si quiero ir desde un punto, en este caso aquí, si quiero ir desde un punto A a un punto B, ¿vale?
si quiero ir de un punto A a un punto B en el precio, en el mundo del trading, lo normal, lo normal es que ocurra que lo haga mínimo, como mínimo, en dos movimientos, no solamente en un solo movimiento, ¿vale? Es decir, si el caso que tenemos aquí, ¿no? Con referente al índice del dólar, ¿no? Si analizamos el gráfico mensual, nos olvidamos de todo lo demás. Voy a quitar incluso el concepto de las medias móviles para que no liemos mucho. Si nos miramos solamente el gráfico mensual, podemos ver claramente que desde este punto A este punto B solamente ha hecho un solo movimiento. Y fijaros que viene desde un punto espectacular, de altísima calidad, como era esta zona mensual, que generando este imbalance impresionante con esta liquidez previa que nos había dejado el gráfico mensual. Y eso hizo que, lógicamente, una vez que en enero y febrero teníamos todos los indicadores a nivel de ventas, en cuanto en cuanto a el gráfico del índice del dólar, pues al llegar a esa zona institucional mensual de altísima calidad como era esta, con este imbalance que generó, pues generó esta caída de precio tan bestia que lleva generando desde principio de años, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso y que lo normal no es que suceda en un solo movimiento como ha pasado en el mensual, sé que muchos, en el momento que empezó este pequeño repunte alcista que generó esta pausa el mes pasado, en el mes de julio, podría pensar que ya podría dispararse directamente desde aquí. Y es muy poco probable que eso ocurra, de que en un solo movimiento de caída se produzca luego posteriormente un solo movimiento de subida y elimine todo esto anterior. Es muy complicado que eso ocurra, ¿vale? Nada más que tenemos que ver el historial, o sea, no es porque yo lo diga, sino es porque nada más que tenemos que ver efectivamente cómo se mueve el índice del dólar, ¿no? Si iniciamos, por ejemplo, desde aquí, punto A, un primer movimiento, pausa, segundo movimiento, pausa, tercer movimiento. Punto A al punto B. Aquí tenemos un primer movimiento, pausa, segundo movimiento, tercero, cuarto, quinto, incluso sexto movimiento. Aquí tenemos un primer movimiento y un segundo movimiento y luego un tercer movimiento. A continuación, un primer movimiento, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Y así continuamente, a no ser que esté en una zona totalmente de rango. ¿Vale? Entonces, como el precio lo normal es que se mueva mínimo en dos movimientos, podemos ver que además se está apoyando en suele ser muy interesante este tipo de pausas, cuando hay una pena de entrada y una pena de salida muy interesantes, estas pequeñas velas de indecisión, que es justamente en la que, donde se está apoyando precisamente el índice del dólar, pues puede generar esa segunda caída hasta las zonas mensuales que realmente tenemos de altísima calidad. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque venimos de una zona mensual de altísima calidad como era esta, y lo lógico es que se vaya para el precio a otra zona mensual de alta calidad. Aquí no tenemos absolutamente nada mensual, no tenemos absolutamente nada mensual. El primer mensual que tenemos es justamente este de aquí abajo y el segundo mensual es este de aquí abajo. Por lo cual, por eso podemos decir que a nivel de análisis fundamental estamos totalmente alineados para compras desde el mes de abril. Sin embargo, a nivel de análisis técnico, aún no hemos llegado uno, a la zona mensual, que es lo lógico que ocurra. Por supuesto que desde aquí se puede disparar 50.000 pips hacia arriba el índice del dólar, por supuesto, puesto que no tenemos una bola de cristal absolutamente nadie. Pero estamos hablando de lo que es más probable que ocurra. Lo más probable es que no se genere un solo movimiento, como es el que ha pasado en el índice del dólar en el gráfico mensual, sino como mínimo genere dos. A partir de esta pausa estamos iniciando ese segundo movimiento bajista del mensual. Y lo segundo importante a nivel de análisis técnico es que si vengo de una zona mensual de altísima calidad como es esta de aquí, lo más probable es que tenga que venir a rebotar o a respetar las zonas mensuales de altísima calidad como sería esta primera zona y esta segunda zona. Por supuesto que un decisional tiene menos peso que un original. Esta tiene más peso que esta de aquí, por supuesto, pero es una zona muy potente también que puede respetar perfectamente el precio por cómo están alineados ya totalmente los fundamentos desde el mes de abril. Teniendo esto presente en cuanto al índice del dólar, si yo me voy, por ejemplo, a eurodólar, ¿vale? Puedo ver exactamente lo mismo, es decir, todos los fundamentos totalmente alineados, en este caso para compras, o sea, perdón, para ventas. Sin embargo, solamente nos ha hecho en el gráfico mensual un solo movimiento. ¿Y qué está haciendo ahora?
el mes pasado generó esa pausa esperada por fin en este caso en eurodólar, para empezar a iniciar el segundo movimiento como está empezando en el mes de agosto. ¿Dónde sería el punto ideal para buscar las ventas, que los fundamentos también está alineado desde el mes de abril? Pues sería esta zona mensual tan espectacular que tenemos justamente aquí arriba y que confirmaría este primer movimiento y un segundo movimiento en el cual este segundo movimiento precisamente también viene apoyándose en esta pausa previa que nos ha hecho el índice del dólar con una pena de entrada, una pena de salida y una vela de indecisión justamente en medio. Entonces, importante que tengamos esto como referencia a nivel de análisis técnico y a nivel de análisis fundamental para saber exactamente en qué situación me encuentro a nivel fundamental y a nivel de análisis técnico, y teniendo claro que una vez que se genere ese segundo movimiento y llegue a esta primera zona mensual, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tanto el análisis técnico como el análisis fundamental, ambos alineados para la compra que se espera en los próximos meses en el índice del dólar. Este punto súper importante, ¿vale? Entonces, yendo también un poco por encima con el resto de pares, puesto que ya hemos visto el índice del dólar y eurodólar, personalmente a mí lo que me gustaría buscar, obviamente, sería entonces buscar compras en eurodólar, buscar compra en eurodólar, en este caso en el gráfico de futuro del euro, que es la moneda única que existe en este gráfico, buscar opciones de compra y ya a principio de semana tenemos una valorización cara, pero vemos cómo ya se está poniendo barato otra vez y me encantaría buscar diferentes zonas. En este caso, por ejemplo, tengo aquí puesto una primera alarma en mi primera zona diaria que tengo aquí interesante para ver si, como llega el precio, en función de eso, buscar una opción de compra para seguir subiendo el precio hasta la zona mensual que hemos mencionado anteriormente. Tenemos aquí cosas importantes como son este tipo de divergencia, como es el provision, que para nosotros es fundamental. Nada más que tenéis que ver las divergencias tan espectaculares que genera este indicador, que nos da señales clarísimas de cuando los profesionales están dejando de comprar en las primeras horas, en este caso la primera hora y media de Nueva York, para automáticamente empezar a subir el precio o bajarlo según cómo estemos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este máximo y como vemos esta clara divergencia, al llegar a una zona semanal, automáticamente se desploma el precio por completo. Bueno, pues ahora mismo estamos viendo exactamente lo mismo, pero a nivel alcista. Entonces, todos estos puntos son importantes que lo tengamos en cuenta, ¿vale? El foco es, personalmente para mí, es euro-dólar, buscar compras, igual que libra-dólar, y tener presente todo eso. En cuanto a libra, podemos ver que también tenemos, si euro quiero subir, si euro debe de subir y índice del dólar debe de seguir bajando, por ejemplo, en libra, tenemos aquí en el gráfico diario, fijaros este semanal, ¿no? que ha respetado perfectamente, entró directamente al semanal, fijaros la reacción tan espectacular que ha generado. Y si me voy al diario, fijaros qué interesante también. Tenemos en el diario, tenemos una primera zona aquí interesantísima y una primera zona que es donde está actualmente y una segunda zona aquí. Primera opción sería esta primera zona diaria y segunda opción sería esta zona diaria hasta llegar mucho más arriba. ¿Qué es lo que teníamos que buscar a principio de semana? Bueno, pues estábamos bastante en caro en cuanto a valorización y actualmente ya estamos empezando a estar en zona barata en valorización para buscar esas opciones de compra. Fijaros también la divergencia tan interesante en el provision. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo y vemos cómo los mínimos son cada vez más altos en cuanto al libra. Entonces, eso nos da una clara señal de opciones de compra, ya sea en este diario o en este diario que tenemos aquí abajo. Igual que las opciones de venta que generó este indicador a nivel de este máximo y este máximo más alto. Sin embargo, los profesionales estaban cada vez vendiendo más masivamente y por eso se produjo esta caída abrupta que generó desde el un semanal que tenemos un poco más arriba. Esto en cuanto al índice, en cuanto a Libra. Si nos vamos a un par de monedas mayores también, si me voy al australiano dólar, quiero que veamos una cosa importante, que es que estamos dentro de una oferta mensual institucional, como es esta de aquí, ¿vale? Es súper importante el evitar opciones de compras en australiano dólar. Si me voy al siguiente par, si me voy al siguiente par, o sea, a la siguiente moneda, que es el neozelandés, exactamente igual.
fijaros que está saliendo de esta zona mensual tan espectacular. Entonces, importantísimo que tengamos todo esto presente, o sea, todas las opciones de compra. Si tenemos un mensual en contra, es muy poco probable de que se respeten, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta de dónde está saliendo el precio, en este caso del australiano dólar, en este caso del neozelandés, en este caso del canadiense, o sea, perdón, del franco, ¿vale? Fijaros de dónde está saliendo esta zona mensual tan espectacular y del canadiense que, fijaros, era esta zona mensual impresionante, de altísima calidad y se fue con la versión preferida y de aquí está cayendo el precio. Entonces, cuidado con las opciones de compras que nos dé el canadiense, cuidado con las opciones de compra que nos dé franco suizo, cuidado con las opciones de compra que nos dé el neozelandés y cuidado con las opciones de compra que nos dé el australiano, puesto que estamos saliendo de un mensual, ¿vale? Cuidado con esas opciones de compra. Y luego, por último, quería también repasar el peso mexicano. El peso mexicano se encuentra precisamente ahora en una zona mensual espectacular, ¿vale? En una zona mensual espectacular. Entonces, dentro de esa zona mensual, si yo hago un poco de zoom dentro de esa zona mensual, además todos los fundamentos, ahora si queréis repasamos un momento los fundamentos, tenemos esta zona semanal junto con su imbalance de 50%. Esta zona es muy, muy interesante para buscar ventas en peso mexicano. Muy interesante para buscar ventas en peso mexicano. Y si hacemos un poco más de zoom, tenemos aquí un refinamiento en diario, semanal y mensual. Súper interesante esta zona en peso mexicano. Y si nos adentramos un poco en lo que son los fundamentos, vemos cómo perfectamente, por ejemplo, los retail están acumulando grandes cantidades. Podemos ver perfectamente que está bastante caro el peso mexicano con referente al dólar. Podemos ver que en el COT index tradicional están posicionados totalmente en ventas los comerciales, que es la línea azul, y retail y no comerciales totalmente comprando. Y podemos ver pues altísimo interés abierto en este mercado, que eso significa evidentemente de que queremos vender en este mercado. Por lo cual a nivel fundamental está todo alineado para una gran venta. Igual que decíamos del índice del dólar, teníamos que esperar una zona de altísima calidad. Aquí tenemos esa zona y además, fijaros otro punto importante, que es que me ha dado ya un primer movimiento, un segundo movimiento, y si esta vela cerrase así sería un tercer movimiento en el mensual, respetando perfectamente mi zona mensual de altísima calidad, puesto que aquí veíamos que inicialmente había un gran imbalance en el precio, como era este de aquí, y pues está siendo respetado por completo toda esta zona mensual que tenemos desde la versión preferida. Entonces, como es tan grande esta zona, podemos hacer un refinamiento en semanal y dentro del semanal podemos hacer un refinamiento en el diario, ¿vale? Entonces, importante todo eso. Fijaros también otro punto importante con referente al provicio. Fijaros, ¿no? O sea, fijaros la divergencia que os estoy comentando, ¿no? O sea, este indicador, la verdad que es una auténtica pasada. Fijaros estos mínimos cada vez más bajos y fijaros cómo estaban acumulando los profesionales para generar este giro de mercado. Fijaros que está ocurriendo precisamente ahora. Ahora todo esto está cada vez más bajo, todo esto salto cada vez más bajo, sin embargo el precio cada vez más alto en esos máximos. Y fijaros en otro punto importante, que es personalmente lo que yo estoy esperando, es que la valorización a corto plazo está demasiado barata en cuanto al euro, o sea, en cuanto al dólar. Entonces, tengo puesto mi alarma por encima de la línea cero para que a partir de que pase de esta línea cero sea cuando realmente me interese mirar cómo estamos, en qué parte del mapa que ya tengo dibujado de este gráfico, cómo estaríamos, en qué zona estaríamos, siempre y cuando esté caro con referente al dólar el peso mexicano. Una vez que esto ocurra, sería lo único que me quedaría ya como luz verde para buscar opciones de venta en este mercado, en este caso en el peso mexicano. Entonces, con eso terminamos el resumen de los pares mayores. Muy importantes esas zonas mensuras que hemos mencionado de diferentes monedas importantes. ¿Vale? Y haremos otro vídeo ahora con referente a los índices.